Le envié un mensaje cruel a mi esposa mientras estaba en la casa de su exmarido. Se desesperaron cuando leyeron el mensaje y descubrieron que yo lo sabía todo. Y lo más curioso es que esa noche yo no estaba donde ella imaginaba. Mientras lo tocaba, yo miré. Mientras ella reía, yo escuchaba. Mientras ella mentía, lo grabé. Yo estaba en el apartamento de al lado, al otro lado de la pared, sentado en silencio, viendo todo suceder en tiempo real. Pasé meses preparándome para ese momento. Meses destrozándome en silencio mientras fingía no ver los mensajes borrados, las salidas sin sentido, las duchas demasiado largas después de llamadas en silencio. La observé, fingí no darme cuenta, pero cada palabra, cada sonrisa disfrazada, cada mirada distante, eran finas agujas que me perforaban por dentro. El tipo de dolor que no sangra, pero que carcome el interior silenciosamente, como una gotera detrás de una pared, invisible hasta que todo colapsa de golpe. Y se derrumbó. Comenzó con un nombre mencionado por casualidad en una conversación entre ella y una amiga. Un nombre que no había aparecido en años. Un nombre que, hasta entonces, era solo una sombra en el pasado. Pero esa tarde, mientras hablaba distraídamente por teléfono, algo en el tono de su voz cambió. Fue sutil, casi imperceptible, pero conocía cada inflexión, cada vacilación. No estaba hablando de un almuerzo informal. Estaba contando los minutos hasta volver a verlo. El exmarido. El hombre que un día prometió olvidar. El hombre que acepté como parte de su pasado porque creía que, para amar de verdad a alguien, también hay que abrazar las cicatrices. Ella no sabía que había instalado el rastreador en el auto. Ni siquiera que la aplicación de su celular, que ella creía que era para recetas, fuera en realidad un espejo digital. Con cada paso que di, estuve allí. Silencioso. Regalo. Observar como un extraño en mi propia vida, presenciar cómo mi historia es reescrita por las manos de la mujer que juré amar hasta el final. El día que pasó todo, fingí un viaje de negocios. Me fui con la maleta vacía y una sonrisa cansada, dije que volvería en 2 días, que te extrañaría. Ella también fingió. Dijo que me amaba, que me esperaría, que contaría los minutos hasta que regresara. Y luego, en el momento en que doblé la esquina, me llamó. Su voz volvió a cambiar. Más vivo, más caliente. Escuché todo. Cada palabra. Cada gemido reprimido de anticipación. Esta noche, en tu casa, como antes, dijo. Como antes. Esas palabras me destrozaron. Alquilé el apartamento al lado de la casa de mi exmarido sin que ella lo supiera. Lo hice semanas antes, cuando los encuentros se volvieron demasiado frecuentes para ser coincidencias. El edificio era viejo, las paredes finas. Instalé cámaras, micrófonos y enrutadores falsos. Convertí el lugar en un búnker de traición. Cada centímetro de esa casa estaba ante mis ojos. Esa noche el mundo se detuvo. Llegó con un vestido muy ligero, sonriendo como si no me hubiera sonreído en años. Ligero, suelto, casi adolescente. Abrió la puerta con la confianza de quien ya sabe que ha ganado. Se besaron como si el tiempo no hubiera pasado, como si yo no existiera, como si los años de matrimonio, las promesas, los hijos, la casa, no fueran más que un intervalo. La escuché susurrar que estaba nerviosa, que parecía prohibido, y él respondió, es porque está prohibido y eso es lo que hace que valga la pena. Vale la pena. Bebieron vino. Conté los vasos. 4. Ella se rió a carcajadas. Últimamente nunca había podido hacerla reír así. Le tocó la cara. Ella cerró los ojos. Ella colocó su frente contra la de él. Dijo que extrañaba la forma en que él la hacía sentir viva. Me pregunté cuándo empezó a sentirse muerta conmigo. Escribí el mensaje en ese mismo momento. Manos temblando, corazón latiendo en las sienes. No planeé las palabras, salieron a borbotones. Diviértete. Estoy en el apartamento de al lado. Escuché todo. Vi todo. Espero que el pasado valga más que la vergüenza que vendrá. Su teléfono tardó unos segundos en vibrar. Vi la sonrisa desaparecer. Siguió leyendo.
Se pusieron pálidos. El vino se volvió hiel. Corrió hacia la ventana. Miró a su alrededor. Él no me vio. Empezó a sudar. Cerraron la puerta. Apagaron las luces. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Intentó llamar. Lo ignoré. Intenté enviar un mensaje. Lo bloqueé. Su desesperación fue mi venganza silenciosa. Pero allí, al ver el caos que había creado, no sentí ningún alivio. Sentí dolor. Porque la verdad es que nadie gana con la traición. Todos pierden. Ella perdió la confianza. Perdió su orgullo. Y yo, perdí lo único que juré que nunca perdería, mi paz. Durante los días siguientes, intentaron encontrarme. Llamaron amigos en común. Los familiares enviaron mensajes diciendo que todo fue un malentendido. Ella escribió una carta que dejó en mi puerta. No lo abrí. Quizás algún día. Quizás nunca. Solo quería desaparecer por un tiempo. Respira lejos de todo. Lejos de ella. Pero entonces, en medio del silencio de los días siguientes, una nueva presencia entró en mi vida. Una mujer inesperada, de sonrisa tranquila y ojos que no pedían nada, solo escuchaban. Alguien que también conoció el sabor amargo de la decepción. Poco a poco, sin prisas, me reconstruyó. Y tal vez, solo tal vez, esa traición fue el comienzo de algo que nunca imaginé volver a experimentar. La pregunta que todavía no me deja dormir es, ¿cómo se enteraron que estaba ahí? Porque, entre tantas cámaras y micrófonos, hubo una grabación, una única grabación, que nunca debió haberse hecho. Una frase susurrada, un nombre dicho fuera de contexto. Y en ese instante todo cambió. Pero esto es algo que ni ella, ni él, ni siquiera yo esperábamos. Una pieza olvidada, un minúsculo detalle que se convirtió en avalancha. Y cuando esa verdad salga a la luz, tal vez, solo tal vez, el verdadero traicionado en esta historia no fui yo. Bienvenido al canal. Aquí lo dejamos claro desde el principio, no apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias contadas son ficticio, creado para mostrar cómo la infidelidad puede destruir vidas, familias y corazones. La moraleja de cada historia es simple: quien hace trampa, pierde mucho más de lo que imagina. Ahora respira hondo. Sé prepare. Estás a punto de escuchar una historia chocante, realista y inolvidable. Daniel siempre ha tenido un alma comedida, de esas que prefieren el silencio a la exposición, el detalle a la ostentación, la constancia al espectáculo. Era un hombre metódico, de habla tranquila, ojos que siempre parecían observar más de lo que decían. Había trabajado durante casi 2 décadas como ingeniero civil y, con el tiempo, fue reconocido por la precisión con la que planificó estructuras y por la calma que mantenía incluso en momentos de tensión. No fue un hombre de explosiones, ni de grandes gestos, sino de pequeñas actitudes que, juntas, sustentaron una vida entera. Se casó con Laura una tarde de finales de otoño, un día en el que el cielo parecía haberse detenido solo para ellos. Se conocieron cuando eran jóvenes, durante una conferencia universitaria, y desde entonces construyeron una historia que, desde fuera, parecía tan sólida como el hormigón armado. Laura, a su vez, estaba hecha de otro material. Mientras él buscaba estabilidad, ella vivía en constante movimiento. No en el sentido de agitación externa, sino en un dinamismo interno, intenso, invisible. Era profesora de literatura y apasionada por todo lo que tocaba el alma humana. Citó a Clarice como alguien que respira y llora ante el final de una película que nadie más parece entender. Era dulce con los demás, pero dura consigo misma. Exigente, profundo, con una mirada atenta y emociones a flor de piel. Tenía una sensibilidad que hacía que, a veces, incluso el sonido del viento fuera motivo para perderse en sus pensamientos durante horas. Daniel siempre había admirado eso de ella, ese mundo interno tan vasto, tan lleno de preguntas. Y ella, a su vez, siempre se sentía segura a su lado, como si pudiera permitirse volar, sabiendo que alguien de confianza la esperaba en tierra. Vivieron durante años en armonía. Compraron una casa de pueblo discreta, de fachada luminosa, con grandes ventanales y un jardín que Laura cultivaba con esmero.
Los fines de semana, mientras ella cuidaba la lavanda y las azaleas, él organizaba herramientas en el cobertizo trasero o probaba nuevas recetas. Descubrieron que Daniel tenía talento para hacer pasta casera, y los domingos eran bautizados con este ritual silencioso, casi sagrado. Las cenas eran largas, acompañadas de vino tinto y conversaciones sobre libros, obras de arte, dilemas humanos y planes de futuro. No tuvieron hijos, por elección mutua, y siempre dijeron que el amor entre ellos era suficiente para llenar esa casa. Pero el tiempo, como siempre, es un escultor paciente. Da forma a los espacios, erosionando algunas aristas, acentuando los silencios. Laura empezó a dedicarse más intensamente a las clases y proyectos de extensión escolar. Llegué tarde, involucrada con los estudiantes, los eventos, las lecturas. Daniel, a su vez, había asumido un puesto directivo en la empresa, lo que le dejaba más tiempo fuera de casa, más noches en reuniones y más horas en su escritorio. La vida en pareja, poco a poco, fue sustituida por la vida en paralelo. No hubo peleas, no hubo gritos. Solo una ligera distancia que fue creciendo con el paso de los días. A veces todavía dormían tomados de la mano, todavía se miraban con cariño durante el desayuno. Pero ya no se escuchaban tan fuerte. Entre los dos había absoluto respeto. Ninguno de los dos era del tipo impulsivo, ninguno de los dos pensaría jamás en lastimar al otro a propósito. Eran adultos. Compañeros. Fogonadura. Amigos. Y eso fue suficiente. O eso creían. La verdad, sin embargo, es que la ausencia de grandes conflictos no significó plenitud. La paz a veces ocultaba cierta soledad. Laura empezó a escribir más por las noches, aislada en la pequeña oficina. Daniel empezó a hacer senderismo los sábados con un grupo de compañeros, actividades que él mismo dijo que eran una forma de despejar la mente. Las cenas dominicales continuaron, pero con menos vino, menos conversación y más pantallas encendidas. Y, sin embargo, cuando se preguntaron si estaban bien, la respuesta les llegó automáticamente, por supuesto que sí. Se convirtieron, sin darse cuenta, en dos desconocidos que se conocían bien. Dos cuerpos que compartían el mismo techo, los mismos recuerdos, pero que ya no se tocaban con la misma alma. No fue culpa de nadie. No hubo ninguna víctima. No hubo ningún villano. Solo había tiempo, rutina, cansancio. Y, sobre todo, el silencio, ese que llega lentamente, que no duele de golpe, pero que vacía el espacio entre dos sonrisas, entre dos abrazos, entre dos palabras que quedaron sin decir. Aún así, había amor. Un amor quizás más viejo, más maduro, más tranquilo. Pero seguía siendo amor. Un amor que se expresaba en pequeños gestos, el café preparado antes de despertar, el abrigo dejado en la silla cuando hacía frío, la toalla doblada, la nota con un chiste malo dejada sobre la mesa. El tipo de amor que no aparece en las fotos de las redes sociales, pero que se puede ver en la forma en que uno se preocupa por el otro incluso cuando las palabras fallan. Ese año decidieron viajar para celebrar su aniversario de bodas. Fueron a una ciudad tranquila, de calles estrechas y casas antiguas. Caminaron por callejones, tomaron fotos, cenaron a la luz de las velas. Pero incluso allí, en medio del intento de revivir lo que una vez los unió tan fuertemente, algo parecía fuera de lugar. No hubo tensión. Hubo una ausencia. Esa ausencia que no grita, pero pesa. La ausencia de una llama que antes calentaba y ahora solo parecía iluminar con frialdad. De vuelta a la rutina, intentaron ajustar los relojes. Fueron a terapia de pareja por un breve periodo. La terapeuta dijo que allí había mucho cariño, mucha admiración, pero poco deseo, poca presencia. Laura lloró una vez. Daniel guardó silencio. Salieron de la habitación sin tomarse de la mano. Y ellos lo siguieron. Al encontrarse con amigos, parecían perfectos. La pareja equilibrada. La pareja de ejemplo. Todos dijeron eso. Y tal vez, en cierto modo, lo eran. Nunca se traicionaron, nunca se faltaron el respeto. Compartieron planes, dividieron facturas, recordaron cumpleaños. Pero en casa, sola, los silencios todavía eran demasiado largos. Las miradas, evasivas. El tacto, escaso.
Laura se inscribió en una clase nocturna de escritura creativa. Dijo que necesitaba recuperar su pasión por las palabras. Daniel pensó que era genial. Dijo que lo apoyaba. También empezó a ocuparse de un proyecto en la empresa que requería más viajes y más salidas nocturnas. Ambos se apoyaron mutuamente. Ambos se entendieron. Pero ambos también estaban ausentes el uno del otro, con tanta delicadeza que casi parecía natural. El barrio era tranquilo, con familias tradicionales, donde todos se saludaban los domingos por la mañana. El edificio contiguo al de ellos permaneció vacío durante muchos años. Había sido renovado recientemente y algunos apartamentos comenzaron a alquilarse por temporadas. Daniel comentó un día que le parecía interesante cómo cambiaba el paisaje incluso en los lugares más estables. Laura se rió y dijo que todo cambia, hasta lo que parece inmóvil. Y luego, una vez más, se sumieron en el silencio. Con el tiempo, Daniel empezó a llegar más tarde. Dijo que siempre había algo que resolver. Laura también. A veces uno dormía antes que el otro. A veces la cena era solo un plato dejado en el frigorífico. Y los domingos de pasta se han convertido en una excepción. Pero a pesar de todo, todavía hubo complicidad. Todavía existía la costumbre. Todavía existía la costumbre de amar. Y fue dentro de este escenario de amor tranquilo, vida estable y silencios demasiado largos que algo empezó a moverse. Algo pequeño, casi imperceptible. Una mirada más larga. Una sonrisa más contenida. Una ausencia más sentida. Y poco a poco, sin alardes, los cimientos de esa vida construida con tanto esmero comenzaron a temblar. Un temblor sutil y discreto, como si el suelo bajo sus pies ya no fuera tan firme como parecía. Pero nadie se dio cuenta. Nadie se lo imaginaba. Y quizás ahí sea exactamente donde resida el peligro. Ni en los gritos, ni en las peleas. Pero en los silencios prolongados, en las ausencias habituales, en las palabras que no se dicen, y que dejan espacio para que entre lo inesperado. Despacio. En silencio. Sin previo aviso. La noche en que Daniel decidió no tomar el vuelo a Lisboa fue la misma noche en que se dio cuenta de que había dejado de ser protagonista de su propia vida. Era un viaje de trabajo, de esos que haría con los ojos cerrados, con la precisión de quien organiza las maletas sin siquiera pensar en lo que guardan. Pero ese día algo lo detuvo. Una premonición silenciosa, una inquietud informe. Caminó hasta el aeropuerto, le entregó el billete al asistente, sonrió como si todo estuviera bien y luego se dio la vuelta. Llamó a la oficina, dijo que había surgido algo y que embarcaría al día siguiente. Tomó un taxi pero no regresó a casa. Cerca de allí, en un antiguo café, alquiló discretamente un pequeño apartamento para la temporada, el mismo edificio donde semanas antes había notado una actividad inusual en la planta baja. No había ninguna razón racional, no había pruebas. Solo un ruido en lo profundo del alma. Un malestar sutil pero constante, como si el aire llevara semanas más pesado. En el camino recordó una noche reciente, cuando Laura llegó a casa con los ojos llorosos y el perfume cambiado. No preguntó nada. Él nunca preguntó. Era del tipo que observa en silencio, tratando de descifrar las palabras no dichas. Pero esa noche, en particular, permanece grabada en mi memoria. Entró por la puerta con una sonrisa que no coincidía con su mirada. Cuando ella lo besó en la mejilla, él sintió que el toque no era suyo. Era como si estuviera realizando un ritual que ya no tenía sentido. A partir de entonces, los signos comenzaron a organizarse en su mente como piezas de un rompecabezas que nunca quiso armar. En el departamento alquilado, a metros de la casa del exmarido de Laura, Daniel comenzó a observar los movimientos. No de forma obsesiva, sino con la frialdad de quien necesita afrontar una verdad antes de ser devorado por ella. Instaló cámaras discretas, micrófonos en los pasillos del edificio y puntos de escucha en la entrada del garaje. No quería pescar nada. Quería entender. Quería saber si estaba loco o simplemente me estaba despertando de un sueño. El rostro de Laura últimamente le parecía extraño. Demasiado familiar para ser desconocido, pero extraño al fin y al cabo. Como una vieja canción que suena diferente una vez que conoce su verdadera historia.
Las semanas siguientes fueron una sucesión de rutinas inquietantes. Laura salía los jueves a última hora de la tarde diciendo que estaría de guardia en la escuela. Siempre los jueves. Siempre con el mismo bolso, el mismo vestido ligero, el mismo brillo en los ojos. Daniel sabía que no se trataba de clase. Pero él no lo cuestionó. Tomé notas mentales, registré los detalles y esperé el momento adecuado. Durante este periodo, la pareja prácticamente dejó de compartir horarios. Cuando uno llegó, el otro ya estaba dormido. Cuando el otro despertó, ya era tarde. Era como si se hubieran convertido en sombras de su propia presencia. En la empresa, Daniel mantuvo su rutina, pero con la mente alejada. Empezó a delegar más, a confiar menos. En casa mantenía los mismos rituales, pero con un silencio más denso. Empezó a dejar notas sin respuesta, pequeños mensajes dejados a propósito para ver si eran leídos, si provocaban algo. Nada. Laura parecía ausente, incluso estando presente. No hubo agresión ni frialdad. Simplemente desinterés cortés, como alguien que saluda a un vecino que conoce pero que no le agrada. E irónicamente, eso le dolió más que cualquier grito. Una noche llegó más temprano de lo habitual. Encontró la casa en silencio, como de costumbre. Pero había un olor diferente en el aire. Vino, tal vez. Flores. Su vestido estaba tirado sobre el respaldo del sillón y su teléfono celular estaba en modo silencio sobre la mesa de la cocina. No hizo ningún sonido. Pasó por las habitaciones como un fantasma. Cogió el dispositivo, miró la pantalla y dudó. Yo nunca había hecho eso. Nunca había cruzado ese límite. Pero esa noche, algo lo obligó. Y cuando desbloqueó la pantalla, 3 mensajes fueron suficientes. Estoy en camino, te veré donde siempre, no veo la hora de volver a verte. Nada explícito. Nada indecente. Pero todo estaba ahí. Su ausencia, la presencia del otro, el entusiasmo que no había visto en meses. Apagó el dispositivo y lo volvió a colocar en su lugar. Subió a su habitación y se acostó en la cama como si no lo supiera. A la mañana siguiente, Laura todavía dormía cuando él se fue. Y de camino al trabajo decidió que era hora de confirmar. Para saber. Sin duda. La duda lo mató más que la posible verdad. Y fue entonces cuando empezó a planificar. El jueves siguiente fingió que iba a viajar de nuevo. Bolsas hechas, beso en la frente, promesas de conexión. Pero esta vez, en lugar de ir al aeropuerto, regresó a su departamento alquilado. Encendió los monitores, se ajustó los auriculares y esperó. El auto de Laura salió exactamente a las 6:07 p.m. Llevaba el mismo vestido claro y tenía un lápiz labial rojo claro, de esos que no usaba para enseñar. Aparcó en el mismo lugar, caminó rápidamente, miró a su alrededor antes de tocar el timbre. La puerta se abrió. No vio la cara. Pero él sabía quién era. Y luego, el sonido. Los saludos ahogados, las risas nerviosas, el tintineo de vasos. Silenció el audio y se limitó a mirar. Durante horas. La pantalla mostraba la entrada al edificio, la sala de estar poco iluminada, su reflejo en el cristal del balcón. Ella sonrió. En ese momento, su corazón se aceleró. No por ira. Pero observación. Fue real. Esa mujer que compartía su cama, que conocía cada cicatriz de su cuerpo, ahora le sonreía a otra con un brillo que no había visto en mucho tiempo. Y no pudo hacer nada. Nada más que mirar. Temprano en la mañana regresó a su casa. Entró lentamente, se quitó los zapatos en la entrada y caminó hasta el dormitorio. Daniel fingió dormir. Ella le tocó el hombro y le susurró que estaba cansada. Él respondió con un murmullo. Y, en la oscuridad, los dos dormían uno al lado del otro, como dos desconocidos que compartieran la misma cama. En los días siguientes continuó con el seguimiento. No por venganza. Pero, ¿por qué necesitaba entender? Sabiendo hasta dónde iba. Saber si fue algo temporal o permanente. Descubrió que los encuentros se habían prolongado durante meses.
Siempre en el mismo lugar, mismo tiempo, mismos gestos. Y, poco a poco, lo que dolía no era el acto en sí, sino la constancia. La repetición. La naturalidad con la que mintió Laura. Como ella sonrió. Con lo cual ella llegaría a casa y le besaría la frente como si todo fuera normal. Fue entonces cuando Daniel empezó a escribir. No letras. No billetes. Pero un mensaje. Solo uno. Largo. Necesita. Cruel. No con palabras ofensivas, sino con verdades. Con frases que no podía leer sin temblar. Palabras que cortarían como cuchillas. Mantuvo ese mensaje durante días. Reescrito, editado, ajustado. Hasta que fue exactamente lo que quería, el espejo más frío de la realidad. El jueves siguiente repitió el ritual. Maleta lista. Beso. Despedida. Y cuando ella volvió a entrar a ese edificio, con la misma ligereza de quien cree que todo está bajo control, él la observó con una calma aterradora. Esperó el momento adecuado. Y cuando vio apagarse las luces, envió el mensaje. Un solo disparo. Corto. Letal. Su celular vibró. Ella lo leyó. Y en ese instante todo cambió. Miró al hombre que estaba a su lado, su sonrisa se desvaneció y sus manos temblaban. El teléfono cayó al suelo. Tomó el dispositivo y lo leyó también. El silencio fue roto por respiraciones entrecortadas, por pasos apresurados, por voces alteradas. Y allí, en esa habitación, entre el vino derramado y las miradas desesperadas, el castillo de mentiras comenzó a derrumbarse. Lo que no sabían es que ese mensaje era solo el comienzo. Laura no podía dejar de mirar su celular. La pantalla en blanco reflejaba su expresión pálida, completamente en blanco. Las palabras del mensaje resonaron en su mente con una violencia que nunca imaginó que sentiría. Él lo sabía. Lo sabía todo. Y lo que más le dolió fue la certeza de que aquel no era un mensaje impulsivo. Hubo estrategia, frialdad, precisión. Era la mano de alguien que había observado en silencio durante demasiado tiempo. El hombre frente a él, el mismo hombre que alguna vez había sido parte de su pasado enterrado, ahora trató de comprender lo que acababa de suceder. Con los ojos muy abiertos y el rostro empapado de sudor, tartamudeaba frases inconexas tratando de encontrar una explicación a algo que ya estaba completamente fuera de control. Se levantó de la silla sin saber a dónde ir, sintiendo que le flaqueaban las piernas y le revolvía el estómago. La sensación era la de un castigo repentino, de una sentencia recibida incluso antes de que comenzara el juicio. Le preguntó si creía que él, Daniel, estaba allí, cerca. Ella no respondió. Simplemente caminó hacia la ventana y miró a su alrededor, como si esperara verlo emerger de las sombras. Pero la calle estaba silenciosa, fría, distante. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que la hizo estremecer. Durante meses, Daniel había estado demasiado ausente para ser solo una ausencia. Estaba demasiado tranquilo para estar simplemente cansado. Estaba demasiado lejos para ser solo una rutina. Quizás, durante todo ese tiempo, lo supo. Quizás cada mirada, cada silencio, cada toque contenido fuera parte de un plan. Pero lo que todavía no entendía era por qué se había enviado ese mensaje hace un momento. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no el primer día? La noche fue larga. El hombre con el que estaba insistió en que la llamara, intentara explicarle, pedirle perdón. Pero Laura no podía mover un dedo. Se sentía expuesta, despojada no de ropa, pero sí de cualquier rastro de dignidad. Él se fue en silencio y ella se quedó sola en esa habitación. Al amanecer regresó a su casa. Cada escalón de las escaleras parecía pesar toneladas. La puerta estaba abierta. Había una nota sobre la mesa de la cocina, solo 2 palabras, ya sabes. No había nada más. Ni su ropa, ni sus zapatos, ni siquiera el olor a café. La casa estaba vacía. Y lo que más le dolió fue darse cuenta de que, incluso después de todo, no se había molestado en gritar, en exigir explicaciones, en confrontar. Simplemente desapareció. Pasaron los días sin noticias.
El celular permaneció en silencio. Llamó y fue directamente al correo de voz. Envié mensajes que quedaron sin leer. Comenzó a preguntar a compañeros de trabajo y amigos en común, hasta que un amigo cercano dijo que había pedido vacaciones. No dijo a dónde iba, no dio ningún plazo. Acabo de salir. La desaparición, en lugar de aliviarla, la dejó asfixiada. Fue como un castigo silencioso pero profundo. Y más aún, el miedo se apoderó de él. ¿Estaba planeando algo? ¿Alguna venganza? ¿Era todavía el comienzo? 4 días después regresó. Llamó a la puerta de la casa como si fuera un visitante. Cuando la abrió, el corazón casi se le salió del pecho. Él estaba allí, con la misma mirada tranquila de siempre, pero algo dentro de él parecía muerto. Entró, no pidió permiso, no habló de añoranza. Él simplemente se sentó en el sofá y la observó durante largos segundos, hasta que finalmente rompió el silencio. Dijo que no quería escuchar justificaciones, que ya tenía todas las respuestas. Dijo que lo que ella destruyó no fue solo el matrimonio, sino el recuerdo mismo de todo lo que vivieron. Que durante semanas escuchó, vio, anotó. Que podría demandarla, exponerla, arruinarla. Pero prefería algo más sutil. Más eficiente. Laura intentó hablar. Intentó decir que no sabía por qué hizo lo que hizo. Intentó encontrar en palabras lo que su corazón ya no podía sentir. Dijo que no fue por falta de amor. Que tal vez fue carencia, confusión, vacío. Daniel se rió. Una risa seca, llena de ironía. Él le preguntó si realmente creía que era posible amar a alguien y, al mismo tiempo, destruirlo a sus espaldas. Dijo que lo que más le dolía no era la traición en sí, sino la facilidad con la que ella llegaba a casa, se sentaba a su lado, hablaba del día, le tocaba la mano por la noche. Como si fuera ciego. Como si fuera estúpido. Ella lloró. Rogué. Decía que él también se había alejado, que los dos dejaban morir un poco su amor cada día. Que estaba buscando algo que se había perdido. Él guardó silencio. La vio desmoronarse frente a él con una especie de frialdad que él mismo desconocía. Y luego, finalmente, dijo que había algo que ella necesitaba saber. Algo que cambiaría por completo la comprensión de esa historia. Que había un detalle, un pequeño hecho que ella ignoró, pero que había convertido todo su dolor en un plan. Un plan que ya estaba completo. Laura se puso de pie, con los ojos enrojecidos, tratando de entender de qué estaba hablando. Preguntó si se trataba del divorcio, si había grabado todo, si pensaba revelar algo. Daniel negó con la cabeza. Dijo que era más grande. Mucho más grande. Dijo que en el momento en que ella entró al edificio por tercera vez, tomó una decisión. Y que el mensaje que recibió no fue el final. Fue el detonante. Porque mientras ella pensaba que él estaba lejos, al otro lado del país, él estaba justo al lado. En la siguiente pared. En el apartamento de al lado. Escuchando. Grabación. Observando. Ella dio un paso atrás. Su rostro palideció aún más. Empezó a temblar. Le preguntó si estaba diciendo eso. Y antes de terminar, lo confirmó. Estaba allí. Escuché todo. Vi todo. Sabía lo que dijo, cómo lo dijo, qué hizo, cuándo lo hizo. Y que durante ese tiempo, mientras ella reía, él lloraba. Mientras ella mentía, él planeaba. Y entonces, Laura empezó a juntar las piezas. Su ausencia. Los viajes que nunca sucedieron. Sus silencios. El hecho de que nunca la enfrenté. Porque quería llegar más lejos. Quería más que una confrontación. Quería que ella sintiera todo. Ella cayó de rodillas. Preguntó si se lo había mostrado a alguien. Él no respondió. Preguntó si lo publicaría. Dijo que no lo sabía. Eso tal vez sí. Quizás no. Que ahora sería ella quien viviría en la duda, en la espera, en el miedo. Exactamente como vivió. Pero había más. Lo cual todavía no era todo.
Que hubo un detalle. Un secreto. Un pequeño punto fuera del guión. Algo que cambió por completo lo que creía saber sobre él, sobre ella misma y sobre ese hombre con el que compartió cama durante tantos años. Laura no podía respirar correctamente. Sentí mi pecho cerrarse. Preguntó, con voz ahogada, ¿qué más quería? Y luego se puso de pie. Se acercó. Se arrodilló frente a ella. Y en voz baja pero firme, susurró, no te diste cuenta, pero lo que destruiste, no fue solo un matrimonio. Fue la confianza de alguien que siempre supo más de lo que tú sabías. Y ahora, ha llegado el momento de que sepas qué hizo con esa confianza rota. Ella no entendió. Todavía estaba atrapada en la ira, la vergüenza y el miedo. Pero había algo en esa mirada suya que no era solo dolor. Era la certeza de quienes aún conservaban la última carta. Y esa carta sería revelada pronto. Daniel se levantó del suelo con calculada lentitud, manteniendo los ojos fijos en ella, como si observara una pieza a punto de caer del tablero. Su cuerpo parecía tranquilo, pero había un peso contenido en sus hombros, una tensión que no provenía de la ira, sino de la precisión de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Caminó hasta la puerta, giró el picaporte con calma, como si fuera un simple visitante que salía de casa después de un café. Laura intentó levantarse, pero sus rodillas cedieron. Su corazón latía a un ritmo desigual y su mente confusa luchaba por armar el rompecabezas de lo que acababa de escuchar. Sabía que el mundo tal como lo conocía se había derrumbado, pero estaba seguro de que el verdadero colapso aún estaba por llegar. Y fue entonces cuando Daniel se giró, antes de irse, y dejó caer una llave de metal sobre la mesa. Simplemente dijo, úsalo cuando estés listo para saberlo. Y se fue. Durante 2 días no tocó la llave. Apenas dormía, apenas comía. Se sentía agotada y anestesiada, como si su cuerpo estuviera presente pero su alma vagara en un estado suspendido de angustia. La tercera noche, después de otro intento fallido de comunicarse con él por teléfono o en las redes sociales, decidió usar la clave. La dirección estaba en la nota adjunta al llavero. Una calle que apenas conocía, un barrio discreto, alejado de su recorrido habitual. Llegaron cerca de las 9 de la noche, el cielo estaba nublado y un viento frío rasgaba la piel. Subió las escaleras del antiguo edificio y en el tercer piso encontró la puerta de madera oscura. Giró la llave y entró lentamente. La luz estaba encendida. En el centro de la habitación, hay un cuaderno sobre una mesa sencilla, con un único post-it pegado en la tapa, Play. Dudó durante unos segundos que parecieron una eternidad y luego hizo clic en el vídeo. La imagen se cargó y el rostro de Daniel apareció en el centro de la pantalla. La luz era tenue y el ambiente estaba en silencio. Habló directamente a la cámara, con voz firme y sin ningún signo de vacilación. Contó, detalladamente, cómo empezó todo. Cómo empezó a sospechar, cómo encontró rastros, cómo decidió no confrontar, sino observar. Dijo que ese apartamento fue el lugar donde la observó durante meses. Mostró las cámaras, archivos, audios, grabaciones con fecha, hora y ubicación. Laura observó sin pestañear, sintiendo cada palabra como un cuchillo que atravesaba capas de su propio pasado. Pero entonces, dijo algo que la dejó helada. Dijo que la traición no le sorprendió. Que lo destruyó fue darse cuenta de con quién había elegido engañarla. Y ahí, el tono de la grabación cambió. Daniel se levantó, salió del campo de visión de la cámara y, al regresar, colocó un sobre cerrado sobre la mesa. Dijo que ese sobre contenía una copia de un documento oficial. Si todavía no entiendes el tamaño de tu elección, dijo, tal vez esto te aclare. Laura pausó el video, se levantó, buscó el sobre físico que estaba exactamente donde aparecía. La abrió con manos temblorosas. Lea el titular. Documento bancario. En su nombre y el de su exmarido. Un contrato de compraventa de inmueble. Fechado hace 2 meses. Una propiedad comprada con parte del dinero transferido desde la empresa de Daniel, a través de una cuenta conjunta a la que ella tenía acceso. El golpe fue claro. Había sido cómplice de un crimen, aunque fuera de forma inconsciente. Pero allí no había defensa. Los datos estaban ahí,
fríos, incuestionables. Volvió a sentarse y volvió a encender el vídeo. Daniel ahora habló con un tono diferente. No hubo más dolor. Solo desapego. Dijo que había dejado todo en manos de los abogados. Que no la procesaría penalmente, no en ese momento, pero que debería prepararse. Porque las consecuencias llegarían, tarde o temprano. También dijo que ya no vivía en esa ciudad. Que había tomado la decisión de rehacer su vida lejos, sin dejar rastro. Quien, durante meses, vivió con la imagen de la mujer que más amaba transformándose en alguien a quien apenas reconocía. Y ahora no había nada más que decir. Laura apagó la laptop y lloró con todo el cuerpo. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos violentos, como si vomitara culpa. No podía entender cómo llegó a ese punto. ¿Cómo permitiste que todo se desviara tanto? Intenté recordar cuando comencé a mentir, pero la línea era tan delgada que parecía imposible de identificar. Recordó las conversaciones con su ex, los primeros mensajes, los encuentros tímidos que se hicieron frecuentes. Recordó cómo él la hacía reír, cómo le decía que seguía siendo la misma de antes. Y ahora me di cuenta de lo ciego que estaba. Usado. Manipulado. Al día siguiente, Laura buscó un abogado. Quería saber de qué manera legal podría responder por el contrato que había firmado con su exmarido. Quería entender si había una salida, si había una manera. La respuesta fue dura, quedó expuesta. La firma, los depósitos, todo estaba legalmente ligado a ello. Y ahora, sin Daniel a su lado, sin el apoyo del hombre al que traicionó, estaba completamente sola. Intentó ponerse en contacto con su exmarido, pero él también se había ido. Cuentas desactivadas, abandonó el apartamento. Desapareció como si nunca hubiera existido. En los días siguientes empezaron a llegar notificaciones. Bancos que solicitan aclaraciones. La Hacienda Federal. Un correo electrónico anónimo con huellas de mensajes entre ella y su ex, sin identificación. Una advertencia de que si no ordenaba sus impuestos podría enfrentar una investigación formal. Fue el comienzo de una espiral. Y lo que más la consumió fue saber que Daniel estaba detrás de esto, no como un hombre vengativo, sino como alguien que acababa de sacar la verdad a la luz. Luego, una mañana gris, recibió una última carta. Procedente de una dirección desconocida, escrito a mano con una letra que ella reconocería en cualquier lugar. Daniel dijo que había iniciado un proceso para transferir parte de la casa a su nombre. Dijo que no quería nada de esa vida. Quien solo se llevó su ropa, sus libros y la paz que recuperó. Terminaba con una frase: espero que algún día entiendas que yo no te perdí. Tú eres quien se perdió. Después de semanas de tormento, de idas y venidas al despacho del abogado, de noches de insomnio tratando de entender cómo a alguien tan meticuloso se le había escapado todo, Laura se despertó un sábado con el teléfono sonando. Ella era una vieja amiga de la escuela secundaria. Dijeron que habían visto a Daniel en un pequeño pueblo costero, en un café cerca del muelle, hablando con una mujer rubia y de sonrisa serena. Lo cual se veía bien. Tranquilo. Que había algo en su mirada que le recordaba quién era él antes que nada. Y fue allí, sola en la habitación que antes era la de ellos, entre los muebles que habían perdido su significado y los silencios que se habían vuelto insoportables, que Laura comprendió. Daniel no había ganado por venganza. Pero por irse en una sola pieza, mientras ella, que pensaba que tenía el control, ahora estaba dividida en partes que quizás nunca volverían a unirse. Traicionó al amor, pero fue el amor el que la condenó. Sin gritos, sin escándalos. Solo con la precisión de quien ama tanto que prefiere alejarse antes que dejarse destruir. Y en ese momento, sin nadie alrededor, Laura miró hacia la puerta, como esperando que regresara. Pero sabía, en el fondo, que ya estaba muy lejos. Mucho más allá. Quizás, en un lugar donde los traicionados no solo sobrevivan, sino que renazcan. Laura pasó semanas viviendo en un estado que los médicos llamarían agotamiento emocional, pero que, para ella, era algo más cercano al luto seco, sin ceremonias ni flores. Era un luto sin ataúd, donde lo que había muerto no era una persona, sino la versión de sí misma que todavía creía que era buena. Caminó por la casa con paso silencioso, evitando los espejos,
como si su propio reflejo fuera una acusación viva. El olor de Daniel aún persistía en algunas prendas olvidadas en el armario, pero ya no había presencia, solo rastros. Intentó seguir con su rutina, atender llamadas de trabajo, contestar correos electrónicos, pero todo parecía mecánico, desconectado de sentido. Su ausencia era ahora más que silencio. Fue un recordatorio constante de que incluso cuando alguien no grita, podría estar diciéndolo todo. El dilema que estaba surgiendo dentro de ella iba más allá del arrepentimiento. No se trataba solo de lo que había hecho, sino de lo que no había notado. ¿Por qué, durante tantos años, nunca se había dado cuenta de que Daniel sería capaz de una respuesta quirúrgica tan fría? ¿Por qué asumiste que el amor te haría pasivo, predecible y sumiso? Quizás porque confundió bondad con debilidad. Tal vez porque, en el fondo, creía que, a pesar de todo, él nunca la abandonaría. Eso era lo que más la carcomía, haber desechado el único vínculo que aún la unía a una parte de sí misma que todavía era humana. El proceso judicial empezó a prolongarse. Aunque Daniel dijo que no la procesaría penalmente, las agencias financieras comenzaron a investigar. Llamaron la atención los movimientos atípicos. La llamaron para dar una aclaración. Se sentó frente a una mesa fría, bajo la mirada de dos auditores que no estaban allí para interpretar intenciones, solo hechos. Intentó explicar, intentó demostrar que no había ninguna intención criminal, que había sido manipulado. Pero el documento fue firmado por ella. Las transferencias realizadas por ella. El contrato validado por su nombre. Y ya no importaba si estaba consciente o no, a la ley no le importa la fragilidad emocional. Además, descubrió que su exmarido estaba siendo investigado por otros casos similares. Fraude financiero, evasión fiscal, denuncias de fraude. Y ahora ella era parte de la red. Se sentía sucia. Cómplice de algo que nunca hubiera aceptado si me hubiera detenido a pensar. El escándalo, sin embargo, permaneció en silencio. No hubo titulares ni exposición pública todavía. Pero era como si la vida estuviera esperando el momento adecuado para cambiar el juego para siempre. Comenzó a asistir a sesiones de terapia. Al principio dijo poco. Dijo que estuvo allí por obligación, por recomendación de su abogado. Pero poco a poco las palabras salieron y con ellas vinieron recuerdos que ni siquiera sabía que tenía. Revisó su trayectoria. Cuestionaste tus elecciones. Recordó lo invisible que se sentía, como empezó a buscar significado en el exterior, en lugar de mirar en el interior. No usó la palabra traición. Era como si todavía no pudiera decir ese término sin sentir náuseas. Se refirió a lo ocurrido como la decisión o el desvío. Pero con cada sesión se acercaba más a la verdad. Ella no acababa de traicionar a Daniel. Se había traicionado a sí misma, a sus convicciones, a sus límites. Y ahora estaba allí, recogiendo los escombros de una elección impulsiva, sostenida por mentiras y terminada por un silencio cruel. Durante un paseo por la tarde, conoció a un viejo amigo de la pareja. Preguntó por Daniel y dijo que hacía tiempo que no lo veía. Ella dudó por un segundo, luego se limitó a sonreír y dijo que él estaba bien, que vivía en el extranjero. El amigo le devolvió la sonrisa y le deseó suerte. Pero en ese momento, Laura sintió el peso de tener que mantener, por tiempo indefinido, la imagen de alguien que ya no existe. Ya no era la esposa respetable, la mujer admirada. Fue el que se quedó. El que quedó. Y aunque nadie conocía los detalles, ella sí. Y eso fue suficiente para mantener viva la vergüenza. Una mañana decidió volver al café donde solía ir con Daniel los domingos. El ambiente era el mismo, las mesas todavía tenían las mismas marcas de vidrio. Pidió el café que tomaba habitualmente. Se sentó en el mismo rincón. Observó las parejas que lo rodeaban, sus risas, sus manos entrelazadas, sus miradas apasionadas. Y pensó en cuántas de esas personas también podrían estar al borde de un abismo sin darse cuenta. Cuántos sonrieron cargando con un dolor escondido. Por primera vez, tuvo ganas de levantarse y advertirles. Decir que la traición no empieza con un beso, sino con el silencio. Esa destrucción no llega con un grito, sino con la ausencia de palabras. Pero ella permaneció en silencio.
Porque, ¿sabías que nadie escucha los consejos de una mujer destrozada? Esa misma semana recibió la noticia de que Daniel había vendido su parte de la empresa. Su abogado la llamó solo para hacerle saber que no tenía por qué preocuparse. Todos los documentos estaban siendo transferidos y no habría ningún vínculo financiero entre ellos a partir de ese momento. Fue el fin oficial de cualquier vínculo. Había cortado incluso a los invisibles. Y eso, en cierto modo, dolía más que cualquier acusación. Era como si dijera, con acciones, ni tú, ni nada que venga de ti, es ya parte de mi vida. Un domingo, cuando abrió el buzón, encontró una carta sin remitente. El papel era grueso y la letra elegante. En el interior, una sola hoja doblada con precisión. Fue un mensaje corto. Daniel dijo que había conocido a alguien. Que no fue un reemplazo, ni un escape, sino un nuevo comienzo. Que estaba reaprendiendo a sentir, a confiar, a respirar. Y que esperaba que algún día ella también encontrara su propia paz. No hubo ningún tono de superioridad. Fue solo un último adiós. No me arrepiento. Sin rencores. Solo cierre. Laura guardó la carta. Leyó y releyó durante horas. Y esa noche, por primera vez, no lloró. Había algo liberador en ese dolor. Porque ahora sabía que estaba bien. Lo que seguiría. Que había sobrevivido. Y en cierto modo, eso era todo lo que ella podría haber deseado. No quedaba nada que arreglar. No hubo ninguna disculpa que pudiera revertir lo que se había hecho. Pero existía la posibilidad de no volver a cometer un error. Y ese, tal vez, era el único vestigio de dignidad que aún le quedaba. Empezó a escribir. No publicar, no justificar. Pero para entender. Creé capítulos enteros sobre los días con Daniel, las noches de silencio, los pensamientos tortuosos, los deseos reprimidos. En cada página desahogó parte de su culpa, enterró un recuerdo, reconstruyó una imagen. La escritura se convirtió en su forma de curación. No sabía si alguien lo leería alguna vez. Pero sabía que, al menos, cada palabra escrita era un ladrillo más en la reconstrucción de lo que quedaba de él. La acción decreciente de su propio relato no estuvo hecha de calma, sino de lucidez. Y la lucidez, a diferencia del dolor, no destruye, solo revela. Y lo que Laura vio ahora, frente al espejo, fue una mujer despojada de vanidades, de certezas, de ilusiones. Pero una mujer que, aún desolada, seguía en pie. Lista, tal vez, para escuchar lo que el destino todavía tenía que decirle. Porque sabía, en el fondo, que toda historia necesita un final. Pero no todo fin tiene que ser la destrucción. A veces simplemente sea verdad. Los meses avanzaban como un río lento y denso, arrastrando fragmentos de todo lo que Laura intentaba olvidar. Se mudó a un apartamento más pequeño, más alejado, lejos de los recuerdos incrustados en los rincones de la vieja casa. El nuevo espacio era silencioso, impersonal, pero sin personalidad. Los muebles estaban ahí, pero el alma parecía ausente, como si habitara un espacio temporal, sin raíces. Las paredes desnudas no contenían ninguna historia y, en cierto modo, eso fue un alivio. Ya no había cuadros con recuerdos sonrientes, ni estanterías con libros elegidos para dos. Solo estaba ella y el vacío que, con el tiempo, dejó de dar miedo y pasó a ser parte de la rutina. En el nuevo barrio nadie la conocía. Nadie sabía que, meses antes, ella había sido parte de una vida que parecía perfecta por fuera y trágica por dentro. Pasó desapercibida, que era exactamente lo que quería. Caminaba por las calles con ropa neutra y rara vez hacía contacto visual con nadie. Evité los supermercados concurridos y prefiero cafés escondidos y horarios de apertura alternativos. Quería paz, pero no pude encontrarla. Quería perdón, pero no había nadie a quien pedírselo. El silencio todavía hablaba con fuerza, aunque de otra manera. Estaba más maduro, más resignado. El dolor había dado paso a la reflexión. La vergüenza seguía ahí, pero iba acompañada de una claridad que antes faltaba. Una tarde nublada, mientras ordenaba papeles viejos, encontró un cuaderno en el que Daniel anotaba ideas, dibujos técnicos, bocetos de proyectos. Los hojeó con atención,
como quien toca reliquias. Entre las páginas encontró un dibujo que él había hecho años antes, un boceto de la casa donde vivían juntos. Había notas en los bordes, sugerencias de reformas que nunca se llevaron a cabo. En el reverso, una nota escrita a mano, casi como un recordatorio para sí mismo: las estructuras fallan cuando se ignoran los detalles. La frase lo golpeó como un puñetazo. Se trataba de arquitectura, pero en ese contexto, se trataba de ellos. Laura finalmente se dio cuenta de que ningún matrimonio se rompe de repente. Son las pequeñas negligencias, los gestos no hechos, las palabras tragadas. Son los detalles ignorados los que corroen los cimientos hasta que todo colapsa. Unos días después, al salir de un supermercado, Laura se encontró con una mujer que le resultaba familiar. Mirada intensa, expresión firme, pero con sonrisa acogedora. La reconoció de lejos, era la mujer con la que habían visto a Daniel en el pequeño pueblo costero. No eran celos lo que sentía, sino una extraña mezcla de curiosidad e inquietud. La mujer se acercó, tomándose su tiempo, y dijo que sabía quién era. Dijo que no había rencor, que nunca quiso ocupar el lugar de nadie, y que había conocido a Daniel por casualidad, cuando él no buscaba a nadie, solo la paz. Laura se quedó quieta. Escuché, pero no supe cómo reaccionar. La mujer, al notar la vergüenza, continuó tranquilamente. Dijo que Daniel hablaba poco del pasado, pero cuando lo hacía era con respeto. Quien nunca la menospreció, nunca la expuso. Y que a pesar del dolor, ella todavía lo consideraba parte de su historia. No vine aquí para juzgarte, dijo mirando a Laura a los ojos con una firmeza tranquila, solo quería que supieras que él no te odia. Simplemente se protegió del dolor. Y decidió seguirlo. Laura, sin poder contener la emoción, le preguntó cómo estaba. La mujer sonrió levemente y dijo que estaba bien, más ligero, más completo. Quien pasó sus días diseñando proyectos de voluntariado, ayudando a las comunidades locales, viviendo con sencillez. Que rara vez hablaba de lo vivido, pero que llevaba todo dentro, sin necesidad de contarlo. Y luego, como quien sabe cuándo irse, dijo que era hora de seguir adelante. Tocó ligeramente el brazo de Laura y se alejó, dejando tras de sí un rastro de paz que contrastaba con la agitación en su interior. Esa noche, Laura llegó a casa y lloró por primera vez sin rabia. Lloró no porque perdió a Daniel, sino porque finalmente entendió quién era él. Y porque estaba demasiado ciego para ver. Lamentó cada gesto que no hizo, cada mirada que desvió, cada oportunidad que tuvo de redimirse antes de que fuera demasiado tarde. Pero, más que arrepentirse, sintió algo nuevo, un deseo sincero de transformación. No por él, no por orgullo, sino por ella misma. Se dio cuenta de que la mayor traición no fue contra Daniel, sino contra su propia esencia. Al día siguiente buscó una institución local y se ofreció como voluntaria. Empezó a ayudar con tareas sencillas, como organizar donaciones, limpiar habitaciones, servir comidas. No habló mucho. No dijo quién era, qué hizo antes ni qué había experimentado. Simplemente sirvió. En silencio, como quien cumple una penitencia silenciosa. Poco a poco, los rostros empezaron a sonreírle. Los niños aprendieron su nombre. Los ancianos esperaban a sus visitantes. Y, en medio de tantos fragmentos de historias rotas, empezó a unir las suyas propias. Una tarde lluviosa, mientras leía a un grupo de jóvenes en una habitación mal ventilada, escuchó una voz familiar detrás de él. No fue Daniel. Era su abogado. Un hombre discreto, formal, siempre amable. Pidió un minuto. Laura lo siguió hasta el pasillo. Sacó un sobre de su bolsillo y dijo que Daniel había pedido que se lo entregaran. No había nada urgente. Solo un mensaje. Cogió el sobre con manos temblorosas, le dio las gracias y volvió a casa con él en el regazo, como si llevara algo demasiado frágil para estar expuesto al viento. La abrió con cuidado y se sentó a la mesa de la cocina. Solo había una hoja. Daniel dijo que se enteró, a través de conocidos en común, del trabajo voluntario. Que estaba feliz de que ella estuviera buscando nuevos comienzos. Que esto no borró el pasado, pero tal vez dejó espacio para un nuevo tipo de memoria. Dijo que no sabía si algún día volverían a hablar, pero que le deseaba una vida digna, con luz, con verdad.
Y terminó con una frase inesperada: siempre fuiste mejor que tus elecciones. Simplemente no te diste cuenta a tiempo. Laura cerró los ojos. Allí no hubo perdón explícito, ni promesas, ni puentes. Pero había humanidad. Y, en ese momento, comprendió que quizás el verdadero perdón no necesita decirse en voz alta. Simplemente ser vivido. Se dirigió a la estantería y sacó el cuaderno donde llevaba meses escribiendo. Lo abrió en una página nueva y, por primera vez, escribió una carta dirigida a él. Yo no lo enviaría. Pero necesitaba escribir. En la carta, ella no se disculpó. Ella estaba agradecida. Agradecí no haber tomado represalias con odio. Me gustaría agradecerles por demostrar que es posible irse sin destruir. Y, sobre todo, agradecí haber dejado en ella algo más valioso que cualquier amor, el deseo de ser mejor. Ya era de noche cuando terminó de escribir. El viento golpeaba con fuerza las ventanas, como si quisiera limpiar los restos del pasado. Laura se levantó, apagó las luces y se sentó en el sillón con una manta sobre los hombros. Miró hacia afuera y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo del mañana. Todavía había dolor, todavía había sombras. Pero ahora también se hizo el silencio. Un silencio lleno de propósito. Y en el fondo lo sabía. Estaba a punto de entender, por fin, lo que significa empezar de nuevo. No reconstruir lo perdido, sino construir algo completamente nuevo, donde la culpa no sea el fundamento, sino la conciencia. Donde no vivimos para corregir el pasado, sino para no repetirlo. Porque a veces el verdadero castigo no es el que nos imponen, sino el que elegimos llevar. Y Laura, en ese momento, decidió dejar el peso atrás. Para descubrir finalmente en quién podría convertirse todavía. La carta que escribió Laura estuvo guardada en su cajón durante semanas. Nunca tuvo la intención de enviarlo, pero escribirlo era el ritual que se necesitaba para cerrar la herida que ya no sangraba, pero aún dolía al tacto. Con el tiempo, su rutina se ajustó a una nueva cadencia. El trabajo voluntario dejó de ser un escondite y pasó a ser parte esencial de su identidad. Se sentía útil, presente, viva como no se había sentido desde hacía mucho tiempo. No esperaba redención ni buscó aplausos. Había comprendido que ciertos dolores no requieren curación, sino aceptación. Empezó a ver el mundo con otros ojos, más humildes, más atentos. Los juicios que hice antes se disolvieron en una amarga comprensión: nadie está libre de cometer errores, pero pocos tienen el coraje de admitirlo, y menos aún, de rehacerse. El escándalo que involucra a su exmarido estalló al año siguiente. El fraude financiero afectó a otras mujeres, otras empresas, otras vidas. Fue detenido en la frontera, intentando escapar con una identidad falsa. En la rueda de prensa difundida por las autoridades, su nombre apareció junto a documentos falsificados, cuentas en paraísos fiscales y un historial de manipulación emocional tan extenso como sus antecedentes penales. Fue acusado formalmente de lavado de dinero, falsedad ideológica y asociación delictuosa. En la audiencia negó todo. Dijo que fue víctima de persecución y que algunas firmas habían sido falsificadas. Pero la evidencia fue abrumadora. En una de las investigaciones, una escucha telefónica reveló que planeaba culpar a Laura por la malversación, alegando que ella tenía control total sobre las transacciones. La noticia llegó como un puñetazo, aunque predecible. Laura fue llamada a declarar. Entró en la habitación con postura firme, los ojos en alto y habló con claridad. Contó lo que sabía, mostró los documentos que aún tenía, reveló el contexto en el que había firmado los contratos. El juez la escuchó atentamente. Su testimonio fue incluido en el proceso como parte de una extensa red de manipulación emocional utilizada por el acusado para controlar y beneficiarse de mujeres emocionalmente frágiles. Fue absuelta de culpa criminal pero no de consecuencias públicas. Su nombre, durante un tiempo, apareció en los periódicos, en los blogs, en las redes. Aunque era inocente, los ojos la juzgaron. Pero ella no reaccionó. Sabía que la verdad vive en el tiempo, no en comentarios ocasionales. Un día, al salir de una audiencia, encontró a Daniel al otro lado de la acera. Estaba solo, con un maletín bajo el brazo,
vestido con camisa ligera y pantalón de lino, como si acabara de regresar de un almuerzo ligero junto al mar. Por un momento, no supe qué hacer. Pensó en darle la espalda, cruzar, desaparecer. Pero él la vio. Y luego, con un gesto lento, saludó. No fue una ola cálida ni fría. Estaba sereno. Un reconocimiento de alguien que ya no se arrepiente, pero que tampoco desea volver. Ella se acercó vacilante. Dijeron hola, casi al mismo tiempo. Hablaron durante minutos. Le preguntó cómo estaba. Ella respondió que estaba viva. Él sonrió y dijo que eso ya era mucho. Laura le preguntó si estaba feliz. Daniel respondió que había descubierto que la felicidad no era constante, pero había encontrado una paz que, para él, era suficiente. Dijo que se había vuelto a casar y que su esposa era alguien que aportaba ligereza a la vida cotidiana, que no exigía grandiosidad, solo verdad. Ella se tragó la emoción con una sonrisa forzada. Dijo que estaba feliz por él. Quien sinceramente esperaba que la vida le recompensara por todo lo que había soportado en silencio. Daniel negó levemente con la cabeza. Dijo que no quería recompensas. Que la libertad de no cargar más con el dolor era suficiente. Que cada elección tiene un precio y que eligió dejar atrás el pasado, incluso sin olvidar. Laura intentó disculparse una vez más, pero él la interrumpió gentilmente. Dijo que el indulto ya se había producido, aunque nunca fue anunciado. Dijo que seguir adelante es a menudo la mayor forma de perdón que uno puede ofrecer. Y luego, con la misma serenidad con la que apareció, se despidió, cruzó la calle y desapareció entre la multitud. En los meses siguientes, Laura decidió cambiar nuevamente. Esta vez no por evasión, sino por las ganas de empezar de nuevo en otro espacio, con otros paisajes. Eligió un pequeño pueblo, cerca de un río, donde podría enseñar y continuar su trabajo comunitario. Fue recibida con curiosidad y, después, con cariño. Los vecinos la llamaban por su nombre, desconociendo su pasado. Ella no era la mujer que engañó, ni la ex del escándalo. Era solo ella. Consiguió una plaza en una escuela local, empezó a dar talleres de escritura a jóvenes y creó un pequeño club de lectura con mujeres de la comunidad. Una tarde, al salir de la escuela, encontró a un estudiante sentado en las escaleras, llorando suavemente. Se sentó a su lado y le ofreció primero silencio y luego palabras. La niña había descubierto que su padre había mantenido en secreto a otra familia durante años. Se sintió traicionada, perdida, impotente. Laura la escuchó durante una hora. Y cuando la niña terminó, le tomó la mano y dijo, con la firmeza de quien ha vivido las peores tormentas, lo que la gente nos hace no define quiénes somos. Lo que elegimos hacer después, sí. A partir de ese día comprendió que quizás ese era su papel en el mundo. Utilice el dolor no como un ancla, sino como un puente. Usar la culpa no como una cadena, sino como un recordatorio de quien ya no quiere ser. Su dolor sirvió para otro dolor. Y, en ese gesto, algo en Laura se curó. Y en cuanto a Daniel, nunca volvió a aparecer públicamente. Los rumores decían que había rechazado entrevistas, rechazado invitaciones para contar su historia. Dijo que no necesitaba convertir su dolor en entretenimiento. Creó una ONG enfocada en la reestructuración emocional de personas que han sufrido violencia emocional y traición conyugal. Se convirtió en una figura de referencia, pero discreta. Su actual esposa, una terapeuta conductual, dijo que Daniel era el hombre más silenciosamente fuerte que jamás había conocido. Laura, hoy, no lo extraña. Extraño lo que eran. De lo que pudo haber sido. Pero aprendió a vivir con lo que es. Escribió un libro sobre pérdidas silenciosas, seudónimo. Fue bien recibido. Nadie sospechaba que fuera autobiográfico. Y ella no lo confirmó. Ni siquiera lo negó. El dolor se convirtió en materia prima. La culpa se convirtió en aprendizaje. Y la vida, a pesar de todo, siguió. Y quizás este sea el mayor giro de todos. Cuando la traición parecía haberlo destruido todo, fue precisamente esto lo que reveló quién era realmente cada persona. Daniel no se convirtió en un vengador. Se convirtió en guía. Laura no se convirtió en villana.
Se convirtió en testigo de sí misma. Y el traidor oportunista, por fin, tuvo el final que merecía su historia, solo, afrontando las consecuencias de sus propios juegos, sin control, sin encanto, sin escapatoria. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Te sorprendió el final? ¿Te hizo pensar en algo que experimentaste o sabes? Deja tu comentario, quiero saber tu opinión. Y por supuesto, si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal para más historias como esta. Recuerda siempre, este canal no admite, bajo ningún concepto, ninguna forma de traición. Aquí contamos historias para demostrar que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre el mejor camino. Hasta la próxima.